campana sonó, pero nadie la había tocado. Las calles se congelaron, el viento se detuvo, y todos escucharon un susurro. Pero él ya estaba muerto. Una ciudad entera se paralizó, en un silencio profundo, como si el mismo cielo hubiera contenido el aliento. La sangre de un mártir aún fresca clamaba, pero no con gritos, con obediencia, con fe, con una paz tan sobrenatural que hacía temblar el corazón. Nadie entendió, ni los sacerdotes, ni los ancianos, pero en ese instante, algo descendió del cielo. Un pacto fue sellado, una promesa fue arrancada de lo invisible, sin violencia, sin alaridos, solo con un alma dispuesta a hacer oblación. Lo que San Fermín hizo en esa hora, jamás volvió a repetirse, y lo que él escuchó, permanece como un secreto entre el mártir y Dios mismo. Porque una multitud enmudeció ante un susurro. ¿Y qué fue lo que dijo? Sin palabras, que cambió el destino de toda una ciudad. Prepárate para descubrir el milagro que ni el Vaticano ha logrado explicar, y la razón por la cual el infierno todavía tiembla al oír el nombre de San Fermín. Capítulo 1. El susurro que paró la ciudad. El sonido era agudo, metálico y completamente imposible. Las campanas de la iglesia de Amiens no habían sido tocadas por mano alguna, y sin embargo, vibraban. No una, ni dos veces. 3 campanadas lentas, sagradas, como si el mismo cielo estuviera marcando la hora de algo que no pertenecía a este mundo. El viento que solía danzar por las calles empedradas desapareció de golpe. Las cortinas dejaron de moverse. Las aves suspendieron su vuelo. Un niño dejó caer su juguete sin razón. Una mujer, en plena compra, se llevó la mano al pecho como si hubiera escuchado su nombre en la brisa. Pero nadie había hablado. Y sin embargo, todos escucharon. Un susurro. No humano, no demoníaco. Era algo más. Algo que no se podía nombrar. Un murmullo en el alma que obligaba al cuerpo a detenerse, a inclinar la cabeza, a soltar las armas, a arrodillarse sin entender. Fue entonces cuando la ciudad entera supo. Algo sagrado estaba ocurriendo. Su sangre todavía mojaba las piedras. Sus ojos, abiertos hacia el cielo, parecían mirar algo que nadie más podía ver. No hubo grito, no hubo resistencia, solo una entrega, brutal en su serenidad. El verdugo, acostumbrado a cortar cabezas y romper huesos, temblaba con las manos ensangrentadas. Este no fue un hombre común, murmuró entre dientes, y dejó caer el hacha como si quemara. Nadie lo contradijo. Hasta los soldados bajaron las armas. Mientras su cuerpo yacía inmóvil, algo descendía. No como una luz, no como un ángel visible. Era una presencia, una invasión de lo divino. Los ancianos del pueblo, que sobrevivieron guerras y pestes, juraron sentir el peso de Dios pasar por sus espaldas. Los animales, inquietos minutos antes, se acurrucaron en silencio. Un eco sobrenatural recorría la ciudad, no con sonido, sino con certeza. Era como si el cielo hubiera contenido el aliento, como si una promesa acabara de ser sellada sin necesidad de palabras. Nada, no con la boca, no con gestos, pero cada fibra de su ser gritaba obediencia. Su alma entera, al borde de la espada, le había susurrado a Dios: hágase tu voluntad, aunque me cueste todo. Y fue suficiente, más que suficiente, porque el cielo no necesita ruido. Reconoce la fe que no se anuncia, la valentía que no se justifica, y ante esa fe silenciosa, el universo se detiene.
Al día siguiente, comenzaron los testimonios. Una mujer, estéril durante 20 años, concibió en ese mismo mes. Un joven con fiebre fatal, curado sin explicación. El gobernador romano, testigo del martirio, renunció a su cargo y pidió el bautismo en secreto. Pero nada conmovió tanto como el relato de un niño de 8 años. Yo lo vi, dijo. Vi como una luz blanca salió de su boca cuando murió. Y vi como algo la recogía, como si alguien, pero sin forma, la tomara en sus manos. Lo dijo sin temor. Lo dijo con lágrimas. Y desde entonces, todos creyeron. Hoy, en Amiens, aún se toca esa campana. Cada 25 de septiembre, a la misma hora, sin que nadie la toque, suena 3 veces. Y los fieles caen de rodillas, porque recuerdan ese día en que el mundo se detuvo, no por guerra, ni por decreto, sino por un susurro. Uno tan puro, que todavía retumba en los muros de piedra y en los corazones de los devotos. Capítulo 2. Sangre sin grito, paz que gritaba. La sangre caía en silencio. Ni un alarido, ni un insulto, ni siquiera una súplica. Solo la respiración agitada de los soldados y el temblor de la tierra bajo sus pies. Era como si la misma naturaleza se negara a presenciar aquello. Fermín, atado al poste de madera, con la túnica rasgada y los huesos marcados por días de tortura, tenía los ojos fijos en algo que nadie más podía ver. Ni el látigo romano, ni la burla de los paganos, ni el miedo palpable en el aire, lograron romper su paz. Una paz que no tenía sentido, pero que lo envolvía como una túnica celestial. Los golpes comenzaron. 1, 2, 39. La piel se abría, dejando ver el rojo profundo de la carne. La sangre comenzaba a pintar el suelo, y sin embargo, su rostro no se desfiguraba. No era un estoico, no era un suicida, era un mártir consciente. Cada herida era ofrecida, cada gota, consagrada. ¿Por qué no grita?, preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué no maldice? Nadie respondió. Solo el silencio se hizo más pesado. Y ese silencio comenzó a inquietar a todos. Uno de los soldados bajó la mirada. El más joven vomitó detrás del muro. Una mujer, viuda desde hacía un mes, que pasaba con una cesta de pan, sintió un ardor en el pecho. No sabía por qué, pero cayó de rodillas. No era dolor físico. Era algo que nacía desde lo más profundo del alma. Era como si la sangre de Fermín gritara sin emitir un sonido. Un grito que nadie oía, pero que todos sentían. Los testigos contaron más tarde que el aire se volvió espeso, denso, que incluso respirar se volvió difícil, como si el dolor de Fermín no se elevara al cielo, sino que descendiera desde él. Una especie de gloria oscura, trágica, poderosa, invadió el lugar, y nadie pudo moverse. Fue entonces cuando ocurrió. Fermín alzó la cabeza. Sus labios se abrieron, pero no habló. Solo miró hacia arriba, con una expresión que rompía el alma. Y sonrió. No fue una sonrisa de derrota. Fue una sonrisa eterna. Una que parecía decir, ya está hecho. Ya fui escuchado. Y entonces, soltó el aire, como si devolviera su alma voluntariamente. Un soldado gritó. Cayó de rodillas, golpeando el pecho con los puños. Perdónanos, este hombre no debía morir así. El comandante, helado, se quitó el casco. Los ciudadanos comenzaron a rodear el lugar, en silencio. Nadie lloraba,
Nadie hablaba. Solo miraban su cuerpo inmóvil, rodeado de un charco rojo, como si estuvieran ante algo que no podían comprender, pero sabían que era sagrado. Una anciana, ciega desde hacía 10 años, tocó la sangre que chorreaba por la piedra. En ese momento, gritó, «Lo veo, lo veo». Y comenzó a llorar, no por el milagro, sino por el dolor que esa sangre había cargado. Solo una paz tan profunda, que hacía temblar el alma. Una paz imposible, nacida del sacrificio más crudo. Y esa paz, dijo uno de los testigos, hablaba más fuerte que cualquier predicación. A partir de ese día, las conversiones comenzaron en secreto. Uno por uno, los que presenciaron aquel martirio silencioso buscaban a escondidas a los cristianos. Querían entender qué fuerza podía hacer que un hombre sufriera así, y aún así, muriera en paz. Querían saber quién era ese Dios que respondía a la sangre con promesas, y al silencio, con milagros. Años después, en las catacumbas de Amiens, se escribió un texto prohibido por los romanos. La sangre de Fermín no pidió venganza, no exigió justicia. Se convirtió en una paz que clamaba al cielo, y el cielo bajó. Capítulo 3. El camino al cadalso con ojos abiertos al cielo. La mañana estaba teñida de un gris inusual. No era neblina, no era tormenta. Era una tristeza viva que flotaba por las calles, como si algo sagrado estuviera por terminar o por comenzar. Fermín caminaba descalzo. Cada paso sobre la piedra fría era una oración silenciosa. No iba arrastrado, no fue empujado. Se levantó él solo de la celda, miró al soldado que venía por él, y simplemente asintió. No tenía cadenas, pero era prisionero de una voluntad mayor, la de entregarse por amor. En el camino hacia el cadalso, los niños dejaron de jugar. Los ancianos se quitaron el sombrero. Las madres abrazaron a sus hijos. Y todos lo miraban como si intuyeran que pasaba entre ellos un ángel disfrazado de condenado. Sus ojos estaban abiertos, pero no para mirar la muerte, sino para contemplar lo que estaba más allá de ella. Uno de los soldados, nervioso, le preguntó, «¿Por qué caminas sin miedo?» «Porque ya vi la promesa», respondió Fermín sin detenerse. «¿Qué promesa?» «La del rostro que me espera al final del camino». Fermín estaba solo en su celda, sus manos atadas, su cuerpo quebrado. Las ratas merodeaban. El agua goteaba desde las piedras. Y de pronto, la celda se llenó de luz. No una luz humana, no una antorcha. Era como si el sol se hubiera escondido en el corazón de la piedra. Y en medio de esa luz, una voz. No habló como los hombres. No necesitó palabras. Fermín cerró los ojos y la vio. Una mesa, una túnica blanca, un rostro, que era todos los rostros sin ninguno. Unos ojos tan puros, que al mirarlos, todo el dolor desaparecía. Y una frase escrita en el aire. Cuando todo se oscurezca, mira hacia mí. Al volver a abrir los ojos, Fermín sabía que iba a morir. Pero también sabía algo más importante. La muerte no sería el final. Sería la llave. Por eso caminaba como caminaba. Por eso sus pies no temblaban. Porque su alma ya había pisado la eternidad. No por obligación, no por morbo, sino porque algo los atraía. ¿Cómo puede alguien tan herido irradiar tanta paz?, susurró un joven. Un sacerdote anciano comenzó a rezar en voz baja, no por la salvación de Fermín, sino por la suya propia, porque en ese caminar
Muchos se sintieron desnudos por dentro, como si sus pecados estuvieran expuestos frente a esa figura luminosa que no se defendía, que no pedía ayuda, que solo avanzaba. El cadalso estaba en la colina. Una cruz simple, una piedra manchada de ejecuciones anteriores. Pero Fermín no vio nada de eso. Él miraba hacia arriba, no al cielo físico, sino al otro cielo, al que había visto 3 noches antes. El verdugo le ofreció cubrirle los ojos. Él negó con la cabeza. ¿No quieres evitar ver la muerte?, preguntó. No es a la muerte a quien estoy viendo, respondió, con una serenidad que heló la sangre del verdugo. Era como si él caminara entre lo visible y lo invisible, un puente entre los mortales y el trono. Justo antes de arrodillarse sobre la piedra, alzó la vista por última vez, y sonrió. No fue una sonrisa para los hombres, fue una sonrisa dirigida a alguien más, como quien ve a su amado esperándolo con los brazos abiertos. Y justo entonces, la campana sonó 3 veces, sin que nadie la tocara, pero nadie ha podido reproducirla, porque era la mirada de quien ya había cruzado el umbral sin haber muerto. Una mirada que cambió la historia de una ciudad, y que sigue buscando corazones dispuestos a seguir el mismo camino. Y aún hoy, esa colina es visitada por peregrinos que suplican la misma visión. Capítulo 4. La última mirada que selló un pacto eterno. El verdugo no era un novato. Había ejecutado criminales, rebeldes y hasta inocentes por órdenes que ni él entendía. Sus manos, gruesas y firmes, habían terminado con vidas sin temblar. Pero esa mañana, esas mismas manos no dejaban de sudar. Fermín estaba de rodillas, con la túnica rasgada, el rostro herido, los pies manchados de tierra, pero los ojos intactos, llenos de algo que el verdugo nunca había visto. Una luz que no quemaba, pero sí atravesaba. ¿Quieres rezar?, preguntó el verdugo con voz seca, más por nervios que por compasión. Ya recé, respondió Fermín, sin quitarle la mirada. ¿Tienes algo que decir? Solo tengo que mirar. Esa respuesta desconcertó a todos. ¿Qué quería decir? ¿Qué era lo que estaba viendo? Porque Fermín, aunque sus pupilas estaban fijas en el cielo, parecía estar viendo algo más. Algo que ninguno de los presentes podía percibir, pero que a él lo llenaba de una serenidad insoportable para el mundo. Y en ese silencio, algo descendió. Fue un instante, pero bastó para sellar la historia. La mirada de Fermín se iluminó como si un sol hubiera estallado dentro de él. Y al mismo tiempo, una ráfaga de viento cruzó el lugar. No fue un viento natural. Fue un suspiro del cielo, un suspiro que se llevó consigo algo invisible, pero eterno. La mirada de Fermín no era hacia arriba, era hacia alguien que había bajado a buscarlo. Testimonio del verdugo, años después, lo juro por la sangre que me cubrió. Cuando levanté el brazo para ejecutar la orden, él me miró, no con odio, no con miedo. Me miró como si supiera mi historia, como si me perdonara antes de que yo actuara. Y esa mirada me persiguió cada noche. Yo ya no era verdugo. Yo era el testigo de un pacto sagrado. Cuando la cabeza de Fermín tocó la piedra, no hubo llanto, no hubo clamor, solo un suspiro colectivo, como si todos los presentes sintieran que algo había sido sellado, que algo que no les pertenecía acababa de cumplirse. Una mujer gritó, no murió, y nadie la cayó, porque todos, en el fondo, sabían que era cierto. Fermín no murió, fue recibido. Los sacerdotes cristianos,
ocultos entre la multitud, entendieron lo que había pasado. Un mártir había mirado a Dios, y Dios había respondido, con una alianza, con una promesa, con un milagro invisible, pero eterno, porque desde ese momento, la ciudad de Amiens cambió. Lo que siguió fue inexplicable. La peste que venía arrasando los campos, se detuvo en seco en la frontera. Los templos paganos comenzaron a vaciarse, y cada vez que alguien mencionaba el nombre Fermín, el ambiente se volvía más pesado, como si los muros respiraran. El obispo de la ciudad, al enterarse del martirio, dijo: «Este no fue un sacrificio, fue una llave». La mirada de Fermín abrió una puerta que nosotros apenas estamos comenzando a cruzar. Años después, cuando sus restos fueron exhumados, el cráneo de San Fermín mostraba una fractura precisa, pero dentro, el hueso tenía una grieta extraña, como una estrella grabada desde adentro. Los médicos no pudieron explicarlo, pero los monjes supieron. Ahí se había sellado el pacto. Esa última mirada no fue solo un adiós. Fue una firma celestial. Una conexión entre el cielo y la tierra que aún hoy arde en silencio. Muchos han intentado reproducirla en pinturas, vitrales, esculturas, pero ninguno ha logrado capturarla. Porque no era una mirada humana. Era la mirada de un alma que ya pertenecía al cielo, incluso antes de morir. Y aún hoy, los fieles piden esa mirada en su hora final. No temen la muerte. Temen no poder mirar como Fermín miró. Capítulo 5. El milagro del silencio inexplicable. El cuerpo de Fermín yacía aún caliente. Su sangre, extendida como una ofrenda sobre la piedra, no se coagulaba. La campana había sonado 3 veces, sin que nadie la tocara. Pero lo que ocurrió después no fue ruido. Fue silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que la ciudad sintió que el tiempo se rompía. Los caballos dejaron de relinchar. Los mercados cerraron sus puertas sin que nadie los mandara. Los comerciantes dejaron caer las monedas como si ya no tuvieran valor. Nadie hablaba, porque todos, al mismo tiempo, sentían que alguien los estaba mirando desde lo alto. Una niña, de apenas 6 años, miró al cielo con lágrimas. «¿Por qué ya no canta el viento?», preguntó. Su madre no supo qué responder. Porque el viento, que cada mañana jugaba con las cortinas de los balcones, esa vez no volvió. El aire estaba inmóvil, como si el mundo hubiera entrado en pausa, como si el universo entero esperara una respuesta. Pero nadie sabía qué pregunta se había hecho. Los perros no ladraban, las aves no volaban, los relojes dejaron de marcar la hora. La ciudad de Amiens se transformó en un santuario invisible. Y ese silencio no era vacío, era presencia. Una presencia que llenaba cada calle, cada esquina, cada alma. Una fuerza que no se podía ver, pero que pesaba más que cualquier ejército. No era miedo, era otra cosa. Era reverencia. El gobernador romano, al enterarse de la ejecución, pidió un informe detallado. Los soldados le entregaron una hoja manchada de tinta temblorosa. El pueblo se detuvo. Nadie lo ordenó. Simplemente, nadie quiso moverse. Fue como si una sombra de paz hubiera caído sobre todos. Pero no era una sombra oscura. Era una sombra luminosa. El gobernador arrugó el papel. «Esto es superstición», murmuró. Pero esa noche, soñó con los ojos de Fermín. Y nunca más volvió a dormir tranquilo. En las catacumbas, los cristianos comenzaron a escribir cartas en secreto.
No fue la sangre lo que convirtió a los corazones. Fue ese silencio, porque ese silencio hablaba de Dios. Y uno de ellos añadió: nadie gritó, nadie celebró. Y sin embargo, todos supimos que algo eterno había comenzado. Un fenómeno inexplicable se registró esa semana. Las campanas de otras iglesias, a kilómetros de distancia, también sonaron 3 veces, al mismo tiempo. Y en cada ciudad se reportó lo mismo, un silencio sobrenatural. Los testimonios hablaban de sensaciones similares. Sentí que alguien me miraba por dentro. Me arrodillé sin querer. Quise pedir perdón, sin saber por qué. En el monasterio de San Hilario, un monje cayó en éxtasis. Durante la oración, escuchó una voz que no venía de ningún lado físico. Yo habité el silencio de Fermín. Y ahora, su silencio habita el mundo. Al despertar, escribió esas palabras en un muro de piedra. Y hasta hoy, siguen ahí. Porque ese milagro no fue de fuego. No fue de sanación inmediata. No fue de resurrección visible. Fue un milagro de conciencia. Un despertar colectivo. Un grito sin sonido que atravesó generaciones. Esa noche, una procesión espontánea recorrió la ciudad. Nadie lo organizó. Nadie dio la orden. Pero cientos salieron con velas, en silencio, y al pasar por el lugar donde fue ejecutado Fermín, todos se detuvieron, no por costumbre, sino porque el aire todavía sabía a oración. Alguien escribió con carbón sobre una pared: aquí no murió un hombre, aquí comenzó una alianza. Los años pasaron, pero ese silencio nunca se fue del todo. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, San Fermín, algo se apaciguaba en el corazón, como si una brisa suave pasara por dentro del alma, como si el cielo respondiera con un susurro. Y aún hoy, cuando se recuerda su martirio, los templos se llenan, los pecadores se quiebran y los demonios callan. Y aún hoy, ese silencio es invocado por quienes ya no saben cómo orar. Capítulo 6. Los testigos del misterio. Cuando el pueblo sintió a Dios pasar, fue como si un manto invisible se hubiera extendido sobre Amiens. No uno que cubre, sino uno que penetra. Nadie sabía decir con precisión qué había pasado. No hubo visión, no hubo voz, pero todos, sin excepción, sintieron. El carnicero, un hombre tosco, acostumbrado al olor de la sangre y al peso del cuchillo, dejó caer su herramienta y se quedó de rodillas frente a su mostrador. La partera del pueblo, que había traído al mundo a más de 100 niños, se detuvo en mitad de una preparación y se abrazó al vientre como si estuviera esperando a Dios mismo. Un niño de 5 años se escondió bajo una mesa y dijo a su madre: «Mamá, hay alguien caminando por dentro de mí». Lo más desconcertante no fue el silencio que paralizó la ciudad. Fue la certeza de una presencia, una que no se podía nombrar, pero que era más real que el aire. Un joven artesano, ateo declarado, salió de su taller con las manos temblorosas. «No sé qué fue», dijo, «pero alguien pasó por mi alma. Y ese alguien no era de este mundo». Durante días, los habitantes de Amiens vivieron en una especie de suspensión espiritual. No podían trabajar como antes. No podían conversar como antes, porque lo que habían sentido no era humano. Una mujer viuda, sola desde hacía años, escribió en su diario: «Hoy, mientras caminaba por la calle, sentí que alguien me tomaba de la mano. Volteé. No había nadie, pero una paz tan fuerte me cubrió que tuve que detenerme a llorar. No era soledad,
Era Dios caminando conmigo. En la iglesia, el sacerdote intentó celebrar misa, pero al elevar el cáliz, se quedó mudo. Y todos los presentes lo entendieron. No hacía falta hablar, porque esa misa ya estaba siendo celebrada. Desde lo alto, los testimonios comenzaron a circular. Una niña con parálisis en las piernas, que nunca había caminado, fue encontrada en el umbral de la puerta, de pie, con los ojos brillantes. Un anciano sordo desde niño entró a la plaza y se detuvo en seco. Se llevó las manos a los oídos y lloró, porque había escuchado algo. No palabras, sino un canto lejano, como de ángeles, pero que no venía de ningún lugar. Y luego vinieron los sueños. Cientos comenzaron a soñar con un hombre de túnica blanca, ojos firmes, mirada serena. Nadie les dijo que era Fermín, pero todos lo supieron. En cada sueño, él caminaba sin hablar. Solo los miraba, y esa mirada les revelaba cosas ocultas del corazón. Un joven confesó: vi mis pecados como si fueran piedras en mi pecho. Y él solo los miró, y se deshicieron en polvo. El pueblo se convirtió en una comunidad de testigos, no de un milagro ruidoso, sino de un Dios que pasa, sin anunciarse. Y lo más impactante fue esto: los milagros no ocurrían con espectáculo, sino en lo cotidiano. Una madre que nunca había podido perdonar al asesino de su hijo, un día, simplemente lo hizo. Un comerciante que robaba en secreto, cerró su negocio por un mes y entregó todo a los pobres. Una pareja al borde del divorcio, de pronto, comenzó a dormir tomada de la mano, sin saber por qué. Los ancianos del pueblo decían: no fue que Dios bajó, es que alguien, Fermín, nos enseñó cómo sentirlo. Y esa enseñanza no venía con palabras, venía con la herencia de su sangre, con el eco de su silencio, y con ese misterio que dejó flotando sobre todos. Un grupo de peregrinos llegó semanas después. Venían de lejos, alertados por los rumores. Querían ver reliquias, escuchar testimonios. Pero al entrar a la ciudad, no preguntaron nada. Simplemente se sentaron en la plaza y comenzaron a llorar, porque algo los había tocado antes de que pudieran hablar. Uno de ellos, un monje con voto de silencio, escribió: el alma de San Fermín sigue caminando por estas calles. Pero no camina solo. Él camina con el resucitado. Y desde entonces, cada año, durante la víspera de su martirio, no se hace procesión, no se tocan trompetas, no hay discursos, solo un momento exacto, en el que toda la ciudad se detiene. Apagan las luces, cierran los negocios, y se quedan quietos, por 5 minutos, en completo silencio. Y quienes visitan Amiens por primera vez en esa fecha, preguntan: ¿qué están haciendo? Y alguien siempre responde: escuchando cómo Dios pasa. Y aún hoy, quienes testificaron esa presencia la sienten en los momentos más inesperados. Una luz en medio de la oscuridad, una paz que arde, una certeza que no se explica. Capítulo 7. El susurro que aún retumba en las catacumbas del Vaticano. Las catacumbas del Vaticano son un laberinto silencioso, un organismo vivo que respira historias, memorias y plegarias. Millones de pasos han atravesado sus corredores, pero solo aquella noche se escuchó un susurro diferente. No era humano, no llevaba tinta, no era un eco en el ladrillo. Era una oración íntima, sin sonido, sin gestos, pero densa de presencia. Todo comenzó con un cardenal anciano,
Un hombre de fe robusta pero ya ciego por tantos años de vigilia. Su voz temblaba cuando lo contaba. Estaba solo en la penumbra, rezando por el martirio de Fermín. Y de pronto, sentí algo que no podía explicar. Como si una mano invisible deslizara palabras sobre mis labios. Una oración que yo no había pronunciado, pero que mi alma reconocía. Nadie en esa cripta tuvo valor para describir más, porque lo que siguió rompió la lógica del templo. La piedra comenzó a vibrar, no con temblor grueso, sino con un estremecimiento sutil, casi como el pulso de una gigantesca criatura dormida que despertaba. Y entonces, el susurro se repitió. No eran palabras claras, no eran latín, no eran arameo. Era el lenguaje del alma. Los teólogos, años después, se reunieron en secreto. Tomaron notas, perfilaron hipótesis. Hablaron de permitir que Dios rezara a través de nosotros. De una oración alianza que trasciende el cuerpo físico. Y uno de ellos, el más escéptico, confesó: eso no fue rezar por Fermín. Fue Fermín rezando por nosotros. Un manuscrito perdido, hallado por un monje itinerante, confirma que varios asistentes cayeron en éxtasis. Señores, escribió, no escuché palabras, pero mi corazón quedó lleno. Era como si una plegaria brotara de lo hondo de los huesos. Una voz sin voz. Se dice que más tarde, el cardenal pidió llevar una reliquia personal de aquel lugar, una pequeña piedrita del suelo. La guardó en su habitación. Cada vez que enfrentaba duda, cerraba los ojos, libraba su mente, y podía volver a sentir ese susurro. Nadie lo supo con certeza, pero los teólogos coinciden en que era una súplica por la unidad, la unión de los corazones separados, el abrazo entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo divino. Una súplica que no se pronuncia, sino que se siente. En ese instante, las paredes de la cripta dejaron de ser muros fríos. Se convirtieron en testigos, energizadas por la oración colectiva de carne y hueso, y sobre todo, por la oración silenciosa de un mártir cuyos labios ya no podían hablar, pero cuyo corazón seguía intercediendo. Desde entonces, un grupo selecto de sacerdotes y monjes custodiaría ese lugar, no solo con velas, incienso y rosarios, sino con reverencia ante un silencio que habla. Un silencio que se convirtió en puente. Muchos peregrinos que visitan el Vaticano hoy atraviesan esas catacumbas sin saber. Pero algunos, al detenerse junto a aquella piedra, se estremecen, sintiendo una brisa interior, y se ponen en pie, asustados y con lágrimas, sin haber dicho una sola palabra. ¿Qué oración sin voz sigue resonando en ti ahora? Ese misterio que nació con un mártir, y que aún hoy susurra promesas de unidad, de paz, de paso abierto al cielo. Capítulo 8. El mártir que obliga al infierno a temblar. En lo más profundo de la tradición católica, hay nombres que se pronuncian con temor reverente, no por el miedo que provocan en los hombres, sino por el terror que desatan en las regiones oscuras donde el mal susurra. Uno de esos nombres, pronunciado en voz baja en exorcismos antiguos, es el de San Fermín. Los demonios, al escucharlo, no gritan, no huyen de inmediato. Primero, se paralizan. El Padre Celestino, exorcista en Navarra, lo dijo en su diario secreto. No había terminado de decir Fermín cuando el poseso cayó al suelo. No por fuerza mía, sino porque algo más entró a la sala. Algo que el infierno recuerda y teme. ¿Qué es lo que temen? ¿Un mártir más? ¿Un testigo silencioso? ¿Un cuerpo herido?
No, teme la obediencia, porque mientras ellos se alimentan del orgullo, Fermín se entregó sin condiciones. Mientras ellos rugen en rebeldía, él susurró, Fiat voluntas tua. Mientras ellos exigen, destruyen, maldicen, Fermín se arrodilló y ofreció su sangre como semilla de eternidad. Y el infierno, que odia todo lo que es puro, no puede soportar a quien murió sin maldecir, a quien fue despojado, y aún así bendijo, a quien fue golpeado, y aún así amó. Una historia circula entre monjes antiguos. En una liberación particularmente violenta, un demonio gritó, «Cállense, no digan ese nombre, ese maldito». No dijo nada, pero su silencio aún quema. Y el sacerdote, con una voz tranquila, respondió, «Fermín». Y el poseso comenzó a llorar, pero no de dolor físico, sino de derrota espiritual, porque en ese nombre hay obediencia convertida en espada. San Fermín no fundó imperios, no escribió tratados, no predicó multitudes, pero su acto de entrega, tan total, tan absoluto, abrió una grieta en la lógica infernal, porque los demonios no entienden la obediencia perfecta, no soportan la pureza sin testigos, y temen a quien muere en silencio, porque ese silencio es el eco de Dios. Los exorcistas lo saben. No todos los santos provocan reacción inmediata. Algunos causan inquietud, otros incomodidad. Pero Fermín provoca terror. Una mística del siglo XVI escribió en su diario privado, «Vi al infierno temblar, no por fuego, no por truenos, sino por un mártir arrodillado que nunca gritó. Vi como sus rodillas, clavadas en tierra, hacían estremecer reinos oscuros. Vi como su nombre flotaba entre los ángeles, como un cuchillo de luz». ¿Qué es un mártir que hace temblar al infierno? Es uno que no busca venganza, que no exige justicia, que no negocia su fe, uno que se ofrece, y esa ofrenda es el acto más poderoso que existe. Por eso, en ciertos rituales antiguos, antes de iniciar la batalla espiritual, los sacerdotes decían, por la sangre de Fermín, que habló sin palabras, que su silencio sea espada, que su obediencia sea cadena, y que su paz sea tormenta para los enemigos de Dios. Porque el infierno teme los gritos del cielo, pero le aterra aún más sus susurros. Y aún hoy, hay quienes pronuncian su nombre cuando todo parece perdido. No como amuleto, no como reliquia, sino como bandera. Porque San Fermín no necesitó gritar para que el universo supiera que el reino de Dios ya había vencido. Señor, hoy no vengo con palabras rebuscadas. No traigo versos ni promesas vacías. Solo traigo mi alma, cansada, temblorosa, pero deseosa de obedecer. Porque al conocer la vida de tu mártir, San Fermín, algo dentro de mí se rompió. No por dolor, sino por reconocimiento. Porque yo también he caminado con miedo. Yo también he sangrado por dentro. Pero nunca supe callar con fe. Oh San Fermín, mártir sin estruendo, eco suave del cielo, siembra de sangre en tierra pagana. Te suplico desde este rincón de mi historia, enséñame a obedecer cuando no entiendo, a caminar hacia el dolor con los ojos fijos en Dios, a mirar, como tú miraste, el rostro que no se ve, y confiar en que Él me espera al final del camino. Tú que no te defendiste, tú que no gritaste, tú que no exigiste justicia, pero hiciste que las campanas sonaran solas y que el infierno se estremeciera ante tu paz. Ruega por mí.
Cuando mis días estén llenos de ruido, llévame al silencio donde tú habitaste. Cuando el miedo me impida avanzar, tómame de la mano y recuérdame que tú también temblaste, pero no retrocediste. Oh San Fermín, siervo puro, luz escondida, guía mi corazón hacia esa entrega total. No quiero morir, quiero vivir con tu misma certeza, que la obediencia no es esclavitud, sino el grito más poderoso que un alma puede ofrecer a Dios. Señor Jesús, yo también quiero susurrarte sí con todo lo que soy, aunque el mundo no entienda. Tómame hoy, aquí, en esta oración desnuda, y hazme parte de ese pacto eterno que San Fermín selló sin pronunciar una sola palabra. Hazme instrumento de tu paz a través del silencio. Hazme guerrero a través de la humildad. Hazme mártir de mi propia voluntad. San Fermín, tú que no necesitaste gritar para cambiar el destino de una ciudad, ora por mí. San Fermín, tú que entregaste tu vida sin alzar la voz, ora por mí. San Fermín, tú que hiciste temblar al infierno con tu paz, ora por mí. Y cuando llegue mi última hora, que sea tu mirada la que me reciba, tu silencio el que me consuele, y tu nombre el que me lleve hasta el trono eterno. Amén.